Como siempre, grato el poder compartir una vez más un domingo nuevo para que podamos juntos, ¿verdad?, en familia, la familia de Dios, porque somos una familia eterna de Él, somos la iglesia de Jesucristo, somos su cuerpo. Ahora Él tiene nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca y todo nuestro ser para expresarse y manifestarse a través de nuestra vida. Y lo maravilloso de todo esto es que Él va a completar la buena obra que arrancó en todos y cada uno de nosotros. No nos olvidemos que esta es una obra de nuestro Padre a nuestro favor y no ha dependido de nosotros, sino absolutamente de la garantía de que Él va a terminar todo lo que comenzó en nosotros desde el amor que Él tiene por nosotros. Y el amor que Él tiene por nosotros, ¿verdad?, está íntimamente ligado por el amor que Él tiene por su amado Hijo Jesucristo. De tal forma de que todo lo que Cristo significa para nuestro Padre es todo lo que nosotros significamos para nuestro Padre también. Así que jamás nuestro Padre va a cambiar su manera de pensar respecto de nosotros, porque ya que fuimos lavados y rescatados por nuestro Padre Celestial por medio de su amado Hijo Jesucristo, ahora lo único que nos resta a nosotros es comprobar en nuestras propias vidas la obra que Él ya hizo a nuestro favor en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No olvidemos que Él es la nueva cabeza de una nueva creación y nosotros ya no pertenecemos a la creación vieja, al hombre pasado. Todavía actuamos como esa creación vieja, lamentablemente, ¿no? Todavía nos expresamos, entendemos, comprendemos y muchas veces hacemos cosas que tienen que ver con esa vieja creación. Pero sin embargo, lo que al Señor le importa es la nueva criatura que Él ha puesto dentro de nuestro espíritu, que es un nuevo hombre, que es conforme a Cristo, es igualito, es idéntico a Jesús. Esa semilla, ¿verdad?, que el Señor ya puso en nosotros, en el espíritu, ¿verdad?, tiene que ir creciendo en nuestra propia vida. Y el Espíritu Santo lo que está haciendo ahora básicamente es llevándonos a que esa nueva criatura madure dentro de cada uno de nosotros para que podamos recibir todos los beneficios por los cuales Cristo se entregó y murió por nosotros. Cristo no murió por gusto. Él no murió simple y sencillamente para que se le haga una película o para que lo veamos nosotros clavado en una cruz o habiendo sido un buen ejemplo para nosotros. No, Cristo no fue simplemente un buen ejemplo para nosotros. Cristo es la esencia, la sustancia, ¿verdad?, la realidad de todo lo que usted y yo somos el día de hoy, más allá de que no lo veamos todavía en nuestra propia experiencia. Eso es algo que usted tiene que tener presente en su mente, más allá de que nosotros hoy no veamos en nuestra propia experiencia, ¿verdad?, todo lo que Cristo es, pero sin embargo la Escritura nos dice en el libro de Juan, ¿verdad?, algo claro y contundente, que así como Él es, somos nosotros en este mundo. Así como Él es, somos nosotros en este mundo. Es decir, hay una realidad en nosotros, ¿verdad?, que es lo que verdaderamente somos hoy. ¿Qué somos hoy nosotros en este mundo? Lo que Cristo es. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos y albergamos esta esperanza en nuestro corazón, ¿verdad?, y no le creemos lo que somos externamente, sino le creemos a lo que Dios dice que somos internamente, entonces lo que somos internamente va a comenzarse de a poquito a manifestarse en nuestra propia vida. Y por esto es que nosotros siempre debemos pensar cuando se nos vienen eventos o circunstancias, ¿verdad?, que tenemos que enfrentar. Todavía estamos en este cuerpo de carne y vamos a tener que ciertamente enfrentar circunstancias de debilidad, ¿verdad?, que tengan que ver con enfermedades, que tengan que ver con pruebas, con dificultades, con situaciones emocionales, que tengan que ver con situaciones físicas, económicas, etc. Por supuesto que vamos a tener que seguir enfrentando estas cosas. Pero ya que Cristo es superior a todo aquello, entonces realmente nosotros somos superiores por Cristo a todas aquellas situaciones o circunstancias. Y lo que jamás ya podemos hacer, ¿no es cierto?, es hacer nuestro todo lo que efectivamente no es de Cristo. Una enfermedad no le pertenece a Cristo. Cristo murió y cargó con todas nuestras enfermedades en su cuerpo, por ejemplo. Entonces nosotros no nos podemos hacer cargo de una enfermedad cuando la Escritura dice claramente que el Señor llevó nuestras enfermedades. Ahora, que no se vea una enfermedad en tu vida, sí, posiblemente sí, el médico te va a decir que está, pero aquí no es si está o no está, aquí es si es que eso te corresponde o no a ti vivirlo.
o cómo quieres vivir, ¿no es cierto?, una circunstancia de debilidad que estés viviendo, si en tu vieja criatura, con todas las limitaciones que ella tiene, o, ¿verdad?, aferrado a la palabra viva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es una palabra que va a tener repercusión directa en aquello que dice que va a hacer en cada uno de nosotros. Esto dalo por hecho. Él va a hacer todo lo que ha dicho que esa palabra haga en cada uno de nosotros, y nosotros tenemos hoy el privilegio de aceptar esa palabra para que se convierta en realidad en nuestra vida. Esto es lo que nosotros llamamos fe. Fe no es más que aceptar todo lo que Dios dice que yo soy, todo lo que Dios dice que yo puedo hacer, todo lo que Dios dice que yo tengo. Si yo acepto todo aquello, eso es fe. La fe también opera una ley. La fe es una ley, ¿ok? Que cuando yo creo, ¿verdad?, las cosas comienzan a funcionar para que se haga lo que Dios ha dicho que se deba hacer en mi propia vida y en la vida de los demás. De ahí que efectivamente nosotros tenemos un poder maravilloso que nos ha sido dado por Cristo cuando nosotros nacimos de nuevo, que es la fe de Cristo. La fe de Cristo hoy nos permite a nosotros combatir, ¿verdad?, el mundo y combatir todas las cosas, las circunstancias y las situaciones que el mundo, ¿verdad?, nos tiene. Es decir, sabemos nosotros que los problemas, las dificultades y las luchas los vamos a tener. No necesitamos simplemente habernos equivocado para que las luchas, los problemas y las dificultades vengan. Mire, si no nos equivocaríamos, igual las luchas, las dificultades y los problemas van a venir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tiene que ver esto con que si me equivoco, no. Muchas veces nosotros cometemos errores, evidentemente que sí, y esos errores lo que hacen de alguna manera es dificultar más o dar mayor opción para que esas luchas o esas dificultades hallen un camino, ¿verdad? Y efectivamente vengan contra nosotros. No olvidemos que estas circunstancias difíciles que muchas veces nosotros vivimos no son originadas por nuestro Padre. Esto es algo que nosotros ya debemos dejar de pensar, porque muchos todavía, y es triste, ¿verdad?, como muchos por ignorancia, no, la verdad, por desconocimiento, creemos que, por ejemplo, las enfermedades, la escasez que nosotros podemos vivir, o las dificultades que nosotros tenemos de relación y todo, son ocasionadas a veces o son enviadas por Dios. No, nunca, nunca pienses eso. Jamás el Señor nos creó para el sufrimiento. Él no nos creó para la escasez. Él no nos creó para el dolor. Él no nos creó para la enfermedad, para la esclavitud. Él no nos generó para relaciones rotas. Él no nos creó para que las cosas nos vayan mal. No, no, nunca, nunca puede haber estado en el corazón de nuestro Padre esto. Y esto queremos ver un poco ahora, ahondando en lo que vimos la semana pasada. Porque lamentablemente, ¿no es cierto?, veíamos que la ira de Dios, esto está en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Veíamos que la ira de Dios se revela a la vieja criatura. La ira de Dios se revela al viejo hombre. La ira de Dios siempre se va a revelar al hombre adámico, y por esto es que muchos de nosotros, por ejemplo, tenemos una relación con Dios de ira, ¿verdad? Una relación con Dios de enojo. Es decir, nosotros siempre de alguna manera estamos mirando a Dios como que Él está detrás esperando que cometamos algún error para inmediatamente llamarnos la atención, para inmediatamente juzgarnos y condenarnos. Esa es la relación que muchos de nosotros hemos tenido con Dios desde chiquitos, porque así nos enseñaron lamentablemente nuestros padres, ¿verdad? Porque creemos que efectivamente Dios lo que hace básicamente es imponernos leyes, ¿no es cierto? Y esperar que nosotros cumplamos todo lo que Él nos ha pedido y nos ha mandado. Mire, Dios quiere que nosotros cumplamos, pero Él sabe que nosotros en nuestras propias capacidades humanas somos incapaces de poder hacerlo, y es por eso que el Señor nos dio la ley. Porque la ley lo que hace básicamente es poner en evidencia la maldad que existe en nuestro corazón. La ley lo que hace es demostrarnos que somos incapaces de poder cumplir los mandamientos de Dios.
La ley lo que hace es poner en evidencia el hombre de pecado que usted y yo tenemos dentro de cada uno de nosotros. ¿Pero para qué? ¿Para arruinarnos? No, sino para que ya no confiemos más, ¿verdad?, en relacionarnos con Dios en base a la ley. Porque cuando nosotros nos relacionamos con Dios en base a la ley, lo cual significa yo me relaciono contigo para agradarte haciendo esto, esto y lo otro conforme mandan tus mandamientos. Eso no es algo que Dios haya querido, por un lado, y esto es algo que tú y yo jamás lo podemos cumplir, ¿verdad? Por esto es que la ley fue dada. La ley no fue dada para que la cumplamos, la ley fue dada para revelar nuestra maldad. El único que pudo cumplir toda justicia es Cristo Jesús, porque Jesucristo es la sustancia misma de la ley. Entonces él no tenía el problema que tú y yo teníamos, ¿no es cierto?, de estar enganchados con el pecado o de estar sometidos al pecado o estar vendidos al pecado, como dice la Escritura. No olvidemos que la Escritura nos muestra claramente que todo lo que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Entonces Cristo no pecaba y no podía pecar. Cristo no podía pecar. Fíjese qué maravilla, eso es lo que usted y yo somos del día de hoy. En el nuevo hombre, escuche bien, en la nueva criatura, usted y yo ya no podemos pecar. Si usted todavía sigue pecando es porque sigue en el viejo hombre. Es porque todavía sigue de alguna manera por ahí metido en esa perspectiva de la cual Dios quiere que usted descubra cómo salir por medio de Jesucristo para que podamos recibir todas las bendiciones y los beneficios, ¿verdad?, que hoy nos corresponden en Cristo Jesús. Y los beneficios que nos corresponden en Cristo Jesús son exactamente todas las cosas contrarias a lo que nosotros hemos vivido en Adán. Lo que nos corresponde en Cristo Jesús es alegría, es gozo, es paz, es abundancia, es salud. Nos corresponde eternidad, nos corresponde buenas relaciones, nos corresponde amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Esto es lo que nos corresponde ahora. Nos corresponde efectivamente el recibir todas las promesas de Dios en Cristo Jesús y hacerlas nuestras. Eso es lo que nos corresponde. Así que usted no acepte, ¿verdad?, las malas cosas que puede estar viviendo o las circunstancias difíciles que puede estar experimentando, no las acepte como suyas. No diga, este es mi cáncer. No diga, esta es mi enfermedad, porque no le corresponde. Cuando usted lo dice, pues efectivamente le está dando la autoridad que Satanás ya no tiene, ¿verdad?, para que él pueda seguir molestando su vida. Fíjese, Satanás ya no tiene ningún poder hoy sobre los que efectivamente hemos nacido de nuevo. Y no tiene ningún poder, ¿verdad?, más que el que nosotros seamos capaces de otorgárselo. Por eso es que es importante que Satanás nos escuche, por ejemplo, confesar permanentemente, ¿verdad?, todo lo opuesto a lo que él quiere introducir en nuestro corazón a través de las circunstancias externas. Si es que mañana tenemos nosotros un evento de enfermedad, ¿él qué quiere? Él quiere que nosotros confesemos ese dolor que nos ha salido por alguna parte del cuerpo, esa manchita que por de pronto allí salió. Él quiere que nosotros inmediatamente confesemos temor, confesemos miedo, confesemos muerte con nuestra propia boca. Decíamos el otro día, ¿verdad?, que Satanás no tiene el poder y la capacidad para poder saber qué es lo que nosotros estamos pensando en nuestro corazón. Dios sí tiene ese poder. Satanás no tiene ese poder. Pero Satanás sabe lo que nosotros estamos pensando cuando se lo declaramos con la boca. Cuando nosotros hablamos y confesamos con la boca, estamos declarando a Satanás que si lo que él está haciendo está funcionando dentro de mi corazón. Y por esto es tan importante lo que nosotros confesamos. Y por eso es tan importante la palabra que nuestro Padre nos dio para que confesemos victoria. La Escritura dice, diga el débil. ¿Qué tiene que decir el débil? Fuerte soy. Porque si yo estoy débil y digo estoy débil, Señor, estoy hecho pedazos, esta circunstancia me está matando, porque eso es lo que le decimos, Satanás dice, bien, las cosas van bien, a ver, demonios,
el trabajo que ustedes están haciendo y las circunstancias que están poniendo a esta persona están funcionando. Fíjese, lo está matando. Así que denle más duro. Así es como nosotros, sin darnos cuenta, comenzamos a otorgar permiso y poder al diablo para que no solamente le descubramos que la estrategia que él está utilizando en nuestra contra está funcionando, sino que al contrario. Pero ¿qué tal si en lugar de yo confesar, esta circunstancia me está matando, yo declaro en el nombre de Jesucristo con mi boca que yo soy fuerte? Yo declaro en el nombre de Jesucristo que yo soy sano por la obra de Jesucristo a mi favor. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que yo tengo abundancia en lugar de escasez, que yo tengo vida en lugar de muerte, que yo tengo paz en lugar de tristeza o de inseguridad, que yo tengo gozo en mi corazón, ¿verdad?, en lugar de temor o miedo. Esto es algo que hay que confesar. Por eso la Escritura nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor tiene que ver con confesar todo aquello que Él ha dicho que es, aun cuando no parezca ser. Porque ahí estoy confesando que Jesucristo es el Señor, pues. ¿Sí? Si yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, es decir, si yo confieso con mi boca todo lo que Él dice que es, más allá de que mi experiencia no sea, y lo creo en mi corazón, y por ahí comienza confesando con mi boca, eso va a mi corazón, entonces la Escritura dice que nosotros seremos salvos, es decir, nosotros recibiremos la provisión de Dios a nuestro favor. Esto es fe. Para eso la fe nos ha sido dada. La fe es, ¿verdad?, lo que vence al mundo. La fe es el arma que Dios nos ha dado para vencer al mundo, para vencer las circunstancias por las cuales nosotros estamos viviendo. La injusticia del hombre detiene con injusticia la verdad. Detiene con injusticia lo que Cristo es. Detiene con la injusticia al nuevo hombre que está dentro de nosotros. Es decir, el viejo hombre adámico injusto tiene como propósito, ¿verdad?, detener, ¿verdad?, a la verdad, que es a la nueva persona, al nuevo hombre y a la nueva creación que tú y yo tenemos. Veíamos, ¿no es cierto?, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ahora, esto es algo que sigue sucediendo el día de hoy. Habíamos hablado que, por supuesto, no hay un solo ser humano que puede excusarse delante de Dios respecto de que nunca lo conoció, porque el Señor dice que la prueba indubitable de su existencia para todo ser humano es lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y Él dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Ahora, esto es algo que todavía funciona, porque es algo que está en el corazón de papá. Él quiere que todo lo invisible que es Él, es decir, el amor, la salud, la protección, la vida, el gozo, la prosperidad, la abundancia, vengan a tu propia vida. Él quiere eso para ti. ¿Y sabes por qué quiere? Porque eres su hijo. ¿Qué padre no quiere eso para un hijo? Nosotros, ¿para qué trabajamos los papás? Nosotros trabajamos para que nuestros hijos gocen de todo el esfuerzo y de toda la labor que nosotros hemos hecho. ¿Acaso no es para nosotros un motivo de gozo, hermanos, los que somos padres, ¿verdad?, el que la familia esté absolutamente provista de todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer? ¿Y acaso no es la mejor paga para nosotros los padres el ver que nuestros hijos, que nuestros nietos y que nuestra familia están disfrutando del esfuerzo que nosotros pudimos haber hecho en un momento determinado? ¿Acaso nosotros no estamos heredando para nuestros hijos? ¿Acaso nosotros no acumulamos básicamente porque en nuestro corazón de alguna manera queremos darles un mejor futuro para nuestros hijos? Imagínate nuestro padre. Y la Escritura dice claramente que los padres somos los que heredamos para los hijos y no los hijos para los padres. De tal manera de que nuestro Padre ha heredado, nuestro Padre ha amasado todo su poder, toda su gracia, todo su inmenso poder, todas las cosas maravillosas, invisibles de Él. Él las ha acumulado para que tú y yo podamos beneficiarnos hoy. Escucha bien, hoy. Podamos beneficiarnos hoy.
hoy de todos sus beneficios. Hoy de sanidad, hoy de provisión, hoy de gozo, hoy de paz, hoy de tranquilidad. Muchos estamos tristes, muchos tal vez nos sentimos de alguna manera desprotegidos, es porque estamos permanente y continuamente confesando aquello que Satanás está haciendo en contra de nosotros y le estamos descubriendo que todo aquello que está haciendo en contra de nosotros está haciendo su efecto. ¿Qué significa aquello? Que nosotros no estamos tomando o echando mano de la vida eterna que nos viene por medio de las promesas de Jesucristo, sino que estamos echando mano de las mentiras, de los engaños, ¿no es cierto? Y estamos echando mano de las estrategias de Satanás. Estamos cayendo permanentemente en la trampa. Este es el viejo hombre. Este es el viejo hombre al cual nosotros ya no obedecemos. Y es por esto que el Señor quiere que nosotros seamos librados de esa manera de pensar, de esa manera de entender, de esa manera de comprender, porque finalmente esto es lo que nos tiene atados a Él y nos tiene esclavos permanente y continuamente. Ahora, tú quieres que las cosas preciosas de Dios, las cosas invisibles de Él. Mira, la Escritura nos dice que Él es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Él es prosperidad, Él es abundancia, Él es poder. ¿Tú quieres que esto se haga visible a tus ojos? Pues ahora el Señor nos ha dado su palabra para que primero nosotros confesemos lo que Él ya nos ha dado y lo que Él dice que nosotros somos, lo que Él dice que Él ha hecho por nosotros y que nosotros tenemos, que confesemos todo aquello para que las cosas que Él tiene preparadas para nuestra propia vida efectivamente se hagan realidad en nosotros. El momento en que tú recibiste a Cristo en tu corazón, el momento en que tú confiaste en Cristo como tu Señor y como tu Salvador, tú recibiste todas las semillas de victoria, de bendición, de prosperidad, de sanidad, de vida eterna, de victoria, de abundancia en tu vida. Es decir, si pudiésemos tener una radiografía espiritual, tú te vas a encontrar con que todas las semillas de lo que tú necesitas del día de hoy están ya efectivamente en ese vivero espiritual que es tu espíritu, esperando simple y sencillamente que tú lo tomes para que recibas todas las bendiciones de nuestro Padre. Así que, hermanos, no podemos nosotros estar hambrientos en medio de un huerto maravilloso de alimentos, o no podemos estar sedientos en medio de una laguna tremenda con cascadas de agua. Esto es imposible que suceda. Cuando el apóstol Pablo tenía una afección, y ustedes conocen todos, ¿verdad?, sobre ese evento que la Escritura lo llama este problema que él tenía, este aguijón en la carne, ¿verdad? Él 3 veces dice que pidió al Señor que se lo quiten, pero el Señor le respondió al final y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, bástate la gracia que yo te he dado. ¿Sabes por qué? Porque la gracia que yo te he dado, que es Cristo morando y viviendo en mí o en ti, tiene todo lo que tú necesitas para que te aferres a ella y recibas, ¿verdad?, toda la provisión de tu Padre el día de hoy. Bástate mi gracia. El Señor jamás te va a dar algo distinto que su gracia. Él ya te dio en ella todo lo que tú necesitas. Él se adelantó al tiempo. Él se adelantó a las circunstancias. Él se adelantó a tu dolor. Él se adelantó a tu escasez. Él se adelantó a tus dudas. Él se adelantó a las circunstancias que puedas estar pasando de dificultades familiares. Él se adelantó a las situaciones económicas que estás viviendo. ¿Para qué? Para poner en tu corazón la semilla de prosperidad, de bendición, de sanidad, de buenas relaciones que tú necesitas para que puedas cosechar las cosas que efectivamente el Señor quiere, como tu Padre amoroso, que tú las tengas. Así que todavía las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se pueden hacer claramente para nosotros visibles por medio de las cosas hechas. ¿Tú quieres ver cosas buenas? Tú comienza a reconocer que en las buenas cosas está detrás nuestro Padre. Tú comienzas a reconocer que en la bendición está nuestro Padre. Tú no reconozcas que, mi Padre me ha mandado esta enfermedad para que yo aguante. Muchos decimos, es que Dios me mandó esto porque esta es mi cruz.
estamos cayendo en el negocio del diablo. En lugar de confesar que efectivamente nuestro Padre nos ha dado sanidad en la cruz del Calvario y que esa enfermedad ya no me corresponde, yo estoy confesando que el Señor me ha dado esa enfermedad. Fíjate qué sutil que es Satanás. Él me ha dado esa enfermedad para que yo de alguna manera la pueda soportar y ver hasta cuán fiel, ver cuán paciente soy yo, ¿verdad? Con los males y las dificultades que Él me mande. Hermanos, eso no viene de nuestro Padre. Eso viene de nuestra mente distorsionada. Así que esto es importante que recordemos, ¿no? Habíamos visto también algo importante, que todos estos males que nos aquejan, ¿no? Esto está en el libro de Romanos capítulo 1, capítulo 2, es importante ver porque de alguna manera la Escritura ahí pone base, o el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, pone base a cuál es la raíz de todos los males que está viviendo la humanidad. Todos, absolutamente todos. ¿Cuál es la raíz de los males que usted y yo vivimos? Entonces aquí el versículo 23 en el capítulo 1 dice que el problema es que los seres humanos hemos cambiado la gloria del Dios omnipotente en semejanza de imagen de hombre corruptible. Nosotros hemos cambiado la gloria de Dios en semejanza de hombres, en semejanza de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y a eso le podemos sumar en semejanza de cuerpos celestes, en semejanza de cosas materiales, en semejanza de dinero, en semejanza de mil cosas, ¿verdad? Entonces, la Escritura en el versículo 25 llama a esto cambiar la verdad por la mentira. Es decir, nosotros preferimos, en lugar de conocerle a Dios a través de las cosas creadas, ¿no es cierto?, envanecernos en nuestro propio entendimiento y cambiamos la verdad de Dios, ¿verdad?, por la mentira que nos ha sido puesta por Satanás. Y dice la Escritura que esto, por esta razón es que Dios los entregó a ellos, a esta mente corrupta o corrompida, o a esta mala manera de pensar, y esa mente es la que va protagonizando todo el desastre de la humanidad, ¿verdad? Y ahí arrancábamos mirando que las circunstancias hoy, ¿no es cierto?, que vemos inclusive en las propias personas, ¿verdad?, de sus inclinaciones sexuales, de sus inclinaciones personales, ¿verdad?, de acuerdo con la Escritura, efectivamente son el resultante de que nosotros hemos decidido no tomar en cuenta a Dios. Ahora, no solamente ese punto en específico, sino que después la Escritura, ¿no es cierto?, para que nosotros no juzguemos a tales personas. Porque a veces nosotros somos muy aceptos a juzgar a las personas, ¿verdad?, por una u otra condición, sin darnos cuenta muchas veces que nosotros estamos exactamente con la misma enfermedad, pero con una manifestación distinta y diferente. Ahora nosotros pues nos vimos abocados a esta pandemia mundial que todavía no ha pasado, pero que aparentemente pues de alguna manera va menguando, y es la pandemia del COVID. Y si algo se quería conocer en un principio, cuáles son, ¿verdad?, las diferentes manifestaciones en la salud, ¿no es cierto?, cuáles son las expresiones externas de esta enfermedad. Y hemos visto que en unas personas se presentaban de una manera, en otras personas de otra manera, en otras personas de otra manera. Lo cierto es que todos tenían el mismo virus. Esto más o menos es lo que la Escritura nos quiere mostrar aquí, cuando por supuesto habla de circunstancias y situaciones que a veces no son aceptados por la sociedad, como por ejemplo estos temas de estas nuevas inclinaciones de género distintas o diferentes que hay en este tiempo, ¿verdad?, que son claramente visibles. Pero hay muchas otras circunstancias internas que son invisibles todavía en el corazón del ser humano, que igual son abominables para Dios, ¿no es cierto? Y aquí mira, el versículo 28 es muy concluyente, y esto, hermano, para que usted se meta en la cabeza, porque es una ley que funciona en nuestro corazón. Dice, y como ellos, aquí la palabra ellos es del hombre adámico. Aquí no son 3 o 4 personas que de alguna manera, ¿verdad?, la Escritura está tipificando. La palabra ellos son todos los que nos encontramos en Adán. Son todos los que hemos nacido en esta primera persona, ¿verdad?, de la creación que fue Adán. Dice, y como ellos no aprobaron
tener en cuenta a Dios. Este es el problema central que tú y yo tenemos hoy, mi hermano. No aprobamos tomar en cuenta a Dios. No aprobamos tener en cuenta a Dios. Ahora, fíjate que nosotros aún como cristianos todavía tenemos este problema. Porque si algo la Escritura nos pide que prestemos atención, es al que permanente y continuamente estemos tomando en cuenta a Dios en todos nuestros caminos. Que lo tomemos en cuenta en todos nuestros caminos. ¿Para qué? Para que efectivamente cuando nosotros a Él le tomamos en cuenta en todos nuestros caminos, Él ha prometido, ¿verdad?, que Él va a enderezar nuestras veredas, que Él va a hacer que lo cojo, que se haya dañado, vuelva nuevamente al camino, que Él va a enderezar nuestras circunstancias. ¿Quién es el que va a enderezar las circunstancias de tu propia vida? Dios. ¿Quién es el que va a enderezar tu situación económica? Dios. ¿Quién es que va a enderezar tu problema de salud? Dios. ¿Quién es que va a enderezar tu problema de relación? Dios. ¿Quién va a enderezar tus problemas de adicción? Dios los va a enderezar. Él se ha comprometido. El problema es que las adicciones, los problemas, las luchas, las dificultades y las enfermedades y mil cosas que nosotros podemos estar viviendo, aun cuando no creas, tienen que ver con esta realidad. No tener en cuenta a Dios. No aprobamos tener en cuenta a Dios. Pero tú me dirás, pero ¿cómo es eso si yo sí creo en Él y le tomo en cuenta? Cuando tú estás diciendo, mi enfermedad, tú no estás teniendo en cuenta a Dios. Porque Dios dice que tus enfermedades fueron cargadas sobre Él. Entonces tú en esta parte de tu vida no estás, ¿verdad?, aprobando tener en cuenta a Dios. Tú estás aprobando tener en cuenta lo que te dice el doctor, lo que te dice la ciencia médica, lo que te dice la cordura, lo que te dice la inteligencia, lo que te dice tu sabiduría. No te apoyes en tu propia prudencia, nos muestra la Escritura. Entonces yo tengo que aprobar tener en cuenta a Dios. Fíjate que bajo esa figura, todos los días nosotros tenemos que aprobar tener en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque dice, como no aprobaron tener, ¿verdad?, en cuenta a Dios no le queda otro remedio que entregarnos a una mente reprobada. Es decir, o yo estoy operando en la mente de Cristo, o yo estoy operando en una mente reprobada. Si yo apruebo en cualquier circunstancia de mi vida no tener en cuenta a Dios, entonces caigo en una mente reprobada y por decantación. Por consecuencia, la Escritura dice, termino haciendo cosas que no convienen. Es decir, estoy pensando cosas que no convienen, estoy decidiendo cosas que no convienen y termino haciendo cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque no estoy dejando que nuestro Padre sea el que enderece mis veredas, que nuestro Padre sea el que enderece mis caminos, que nuestro Padre sea que haga que lo cojo vuelva al camino. Yo estoy intentando hacerlo con mis propias capacidades, en lugar de confiar, ¿verdad?, en Él de todo mi corazón. Esta premisa nosotros la vemos en cantidad de veces en el Antiguo Testamento, cuando en todas las victorias que el pueblo de Israel tuvo, no eran las victorias del pueblo de Israel, eran las victorias que Dios le daba al pueblo de Israel, o eran las victorias de Dios por medio del pueblo de Israel. Eso sigue siendo ahora efectivo en nuestra propia vida. Las victorias de Dios a través nuestro, las victorias de su poder a través nuestro, son las victorias de Dios. Ahí es donde Dios sigue mostrando su eterno poder y deidad a través de nosotros. Ahí es cuando nosotros podemos con nuestros propios ojos ver que el poder de Dios que está actuando a través de nuestra vida se hace realidad en cosas que podemos tocar, que podemos ver, que podemos oler, que podemos de alguna manera tener conciencia. Es muy importante, hermanos, que entendamos esto. Y aquí aun cuando está hablando efectivamente de esta primera generación, ¿no es cierto?, que no aprobó tener en cuenta a Dios, ¿verdad?, y ellos efectivamente son entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
para hacer cosas que no convienen, también es tocante ahora, porque no te olvides que si hay una lucha en nuestra propia vida, es del espíritu contra la carne, y la carne es todo lo que éramos nosotros en Adán, y el espíritu es todo lo que Cristo es en ti y en mí ahora para darnos la victoria que corresponde. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si a algo le debemos poner atención, es a mantenernos permanentemente en la gracia de Dios, en Cristo Jesús, en la persona de Jesucristo. Esto es, en resumen, lo que tú y yo tenemos que hacer. No estamos necesariamente haciendo un listado todos los días de las decisiones que yo voy a tomar hoy día. No, yo lo que hago es asegurarme cada día de que en mi conciencia reine la gracia de Dios y no la ley. Porque cuando yo permito que la ley reine en mí, que no es más que el relacionarme con Dios por sus mandamientos, los cuales soy incapaz de poderlos en mi propia carne cumplir, y ahora mi relación con Dios depende de mis buenas obras, de mi fidelidad, depende de mi obediencia, lo cual no funciona porque no hay ningún hombre que pueda obedecer a Dios en su carne. Entonces ahí se vuelve una relación en la cual siempre tendré que estar, ¿verdad?, dando cuentas a Dios de que si tomé una buena decisión, de que si tomé una mala decisión, etc. Pero cuando yo pongo mi fe diariamente en Cristo Jesús y hago de Cristo mi paz, mi justicia, mi santidad, mi provisión, Cristo como mi todo, entonces yo no me tengo que preocupar. Y si es que algún momento tropiezo, otra vez tengo que volver a Cristo. Porque cuando vuelvo a Cristo, entonces las cosas se enderezan nuevamente para mi propia vida. Digamos que en esta experiencia que nosotros estamos viviendo en esta carne, ¿verdad? El punto central aquí es cuántas veces yo he aprendido, ¿verdad?, a inmediatamente regresar a mi Padre cuando me equivoco. Porque todos nos vamos a equivocar. Todos vamos a hacer algo que de alguna manera ya no deberíamos hacer. Pero este no es el punto. El punto no es si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. El punto es que si es que yo he entendido que Cristo ya pagó por todo aquello y que inmediatamente, más allá del mal momento, más allá de la culpabilidad que pueda tener, más allá de la acusación que pueda tener, inmediatamente yo puedo, por medio de la gracia de Jesucristo, reconocer que ya mi Señor pagó todo aquello y vuelvo otra vez a estar anclado en Él. Eso implica que esa paz, la seguridad, la tranquilidad y la salvación de Cristo comienza a ser una experiencia diaria, continua y permanente en mi propia vida. Así que esto es algo que hay que meterse en el versículo 28, ¿verdad? Tenemos que aprobar nosotros tener en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque al contrario, Dios nos entrega a una mente aceptable para que hagamos cosas que convienen. Es decir, es impresionante cuando nosotros nos ponemos en las manos de Jesucristo. Él mismo se encarga de abrirte los caminos y las puertas, y las decisiones, aunque tú tomas, ¿verdad?, son decisiones en las cuales tú sientes paz de parte de Dios. ¿Por qué? Porque sabes que tú estás siendo guiado por su Espíritu y por la gracia de Dios. Y ya hemos hablado aquí que hay indicadores en nuestro corazón. Esos indicadores, hermanos, tienen que ver justamente con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Satanás siempre va a tratar de poner confusión. Satanás va a tratar de poner temor, miedo, inseguridad. Satanás va a tratar de poner enfermedad, escasez. Satanás va a tratar de poner preocupación, angustia, estrés. Satanás va a tratar de poner todo esto. Estos son los elementos que Satanás normalmente tiene para tenernos atados en la vieja criatura. Pero el Señor, el Espíritu Santo y nuestro Padre siempre pone a Cristo. Siempre pone a Cristo de vuelta en nuestro corazón. Porque Cristo es la provisión de todas las cosas. Él siempre te va a decir, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque en Él, que es Cristo mismo, tenemos absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos, mi estimado hermano. Entonces, fíjate, ahí el versículo 29 nos muestra, ¿no? Dice, y estando atestados de, está hablando de la misma humanidad, ¿verdad? Habíamos hablado de unos pecados visibles, pero después aquí la Escritura, como hablábamos la semana pasada, hace un listado interminable, y esta es una primera pequeña lista,
de muchísimos pecados, en donde la Escritura dice que por no tener en cuenta a Dios, entonces ahora nosotros hemos sido entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y qué terminamos haciendo? Pues nada, nos terminamos atestando o infestando o llenando de toda injusticia, de toda fornicación, de toda perversidad, de toda avaricia, de toda maldad. Nos volvemos llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, estamos llenos de engaños, engañamos a otros, nos engañan a nosotros, estamos llenos de malignidades, somos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, somos injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, somos necios, somos desleales, sin afecto natural, somos implacables, somos sin misericordia. ¿En qué categoría caemos nosotros? ¿En qué categoría caemos nosotros? A ver, si somos honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Seguro que de alguna manera estamos en algunas de estas categorías, ¿ok? Así que si se dan cuenta que esta palabra no es para 3 o 4 personas que tienen unas inclinaciones visibles medias raras, sino que es para todo ser humano, para todo hombre que efectivamente no ha conocido todavía la vida Zoe, la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y por esto es que, fíjate, en el segundo libro, no olvidemos que estas son cartas, ¿no? Y aquí se nos pone el segundo libro solamente por temas de referencia. Pero continuando Pablo con la carta en esta misma idea, y él dice, por lo cual, concluyente, fíjate, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Todos los seres humanos, ¿verdad? Que estamos incluidos en este, oh hombre, oh ser humano, oh primer creación de Dios, oh ser adámico, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. No importa cómo tú te veas. No importa cómo tú, ¿verdad?, creas ser distinto de los demás. No importa si es que tú ves a los demás peores que tú. No importa quien quiera que seas tú que juzgas. Ahí nos pone a nosotros un calificativo, un adjetivo calificativo. Tú que juzgas. ¿Cuántos de nosotros no juzgamos? Pues todos juzgamos. Todos juzgamos. Todos siempre estamos prestos a juzgar los pecados y las malas actuaciones de los demás. Estamos prestos a poder con nuestra lengua calumniar, dañar, ¿no? O simple y sencillamente poner sobre las personas juicio que aún Dios mismo, ¿verdad?, cuando estuvo aquí en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a mujeres como aquella que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque la base, ¿verdad?, del pecado o del repetir el pecado o el de estar permanentemente en nuestra carne es la condenación. Y eso sabía nuestro Padre y por eso le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea que Él le quitó, ¿verdad?, esa condenación que a ella le tenía esclavo. Y por eso es que nosotros no podemos condenar a las personas. No las podemos juzgar y no las podemos enjuiciar. Y aquí la Escritura dice, bueno, entonces todos los hombres somos inexcusables. Si por aquí hay alguno que juzga a los demás, que mira, este es así, asado y cocinado. Y no estamos diciendo que lo que esa persona esté haciendo no esté mal. Pero fíjate, normalmente las personas que saben que han hecho mal, que están cometiendo circunstancias que de alguna manera la propia sociedad rechaza por cualquier motivo, las mismas personas se alejan de Dios, sabiendo que mi pecado, que esta actitud, esta forma de vivir que tengo no agrada a Dios. Así que mejor, como a mí me agrada o como yo no la puedo dejar, pues mejor yo me alejo de Dios. Ahora, estas personas están en mejor posición que aquellas personas que se creen ser justas por sí mismas. Porque cuando yo sé que tengo un pecado y sé que he pecado delante de Dios, ¿verdad?, y yo de alguna manera estoy de acuerdo con Dios y por eso me alejo de Dios.
que lo que yo estoy haciendo está mal y por eso me alejo de Dios porque estoy de acuerdo con Él. Pero claro, estoy entendiendo una relación que va en función de cómo yo me comporto con Dios. Pero ¿qué tal aquella persona que se acerca a Dios creyendo que Él es justo y que los demás son pecadores? ¿Qué tal el religioso que normalmente viene a Dios, verdad? Que está juzgando la actitud de todas las personas y que está juzgando el pecado de todos los hombres y que está haciendo consciente a todos los hombres de su pecado, pero él mismo no es capaz tampoco de poder llevar las propias recetas que da a su gente? ¿Qué tal de esa persona? Esa persona está en peor condición porque esa persona no está de acuerdo con Dios, que como dice aquí la Escritura, eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas a otro, porque lo que juzgas tú haces exactamente lo mismo. Mira que el juicio es parte sustancial de la naturaleza humana. Y el juicio demuestra que efectivamente nosotros sufrimos del mismo mal que las personas. Lo que la Escritura aquí nos está mostrando es que toda la maldad del mundo que se pueda ver reflejada en ciertas personas, pues no es más que un espejo de mi naturaleza pecaminosa que tengo yo mismo en mi corazón. Lo que pasa es que a esas personas se las está manifestando, pero muchos de nosotros esa naturaleza pecaminosa la tenemos oculta y le ponemos un manto de justicia mentiroso. Le ponemos efectivamente, ¿verdad?, un abrigo de hipocresía, pero que parece santidad y que parece justicia. Terrible. Es peor, porque yo estoy ocultando la maldad que está en mi corazón. Y por eso es que la Escritura desentierra esta realidad del ser humano, que es que todos los hombres somos inexcusables, quien quiera que nosotros seamos. Quien quiera que nosotros seamos. Por más que nos sintamos santos, por más que nos sintamos justos, nosotros como hombres, en la primer creación, en el hombre adámico, somos inexcusables. Y aquí la Escritura en el versículo 2 deja claro que el juicio de Dios es conforme a verdad. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas. Los que practican tales cosas no solamente está hablando de las prácticas sexuales que vimos en un principio, efectivamente, de esta vitrina de pecados, sino toda la demás vitrina que incluye murmuración, ¿verdad? Que incluye necedad, deslealtad, que incluye injurias, que incluye altivez, orgullo. Que de eso estamos infestados prácticamente todos los seres humanos, ¿verdad? Esto es practicar también, como dice aquí la Escritura, dice practicar, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, es decir, contra todo lo que el hombre adámico en su enfermedad de naturaleza pecaminosa es capaz de poder efectivamente manifestar. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es maravilloso ver esta parte, hermanos. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios, ¿verdad? Que sí hay un juicio de Dios, y ese juicio de Dios ya fue ejecutado por Dios en Cristo Jesús. Ese es el regalo que Dios te dio a ti y a mí. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Escucha la palabra verdad. La palabra verdad tiene que ver exactamente con la misma palabra que Dios dijo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. Yo soy la verdad. Fíjate, esta palabra se llama en griego aletheia. Aletheia, así se llama esa palabra, que significa verdad, veraz, verdad. Tanto la palabra verdad que se utiliza aquí, que el juicio de Dios es según verdad, el Señor Jesucristo dice y utiliza la misma palabra y dice yo soy la verdad. Entonces el juicio de Dios es según Cristo Jesús. Es decir, Dios juzga según Jesucristo. Dios no juzga como el ser humano según lo que ve. Dios no juzga como el ser humano según la santidad de Él, sino que Dios juzga según la obra redentora, salvadora y según la santidad y la justicia de su amado Hijo Jesucristo.
De tal manera de que todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, estamos revestidos de Jesucristo. Lo cual implica que aquellos que ya somos revestidos de Jesucristo, pues ya hemos sido juzgados en Cristo Jesús. Porque ahora lo que el Señor hace básicamente es ver en nosotros a su amado Hijo Jesucristo, lo cual efectivamente nos ha librado por la obra de Él. Así como nosotros fuimos esclavizados por la obra de Adán, ahora nosotros somos librados por la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo es más poderosa que la obra de Adán. La obra de Jesucristo tomó todos los pecados del ser humano, tomó todas las enfermedades del ser humano, tomó todos los males del ser humano, tomó todos los errores y las equivocaciones del ser humano, tomó todas las consecuencias del ser humano y las puso sobre su amado Hijo Jesucristo. Jesucristo cargó con todo nuestro peso. Ahora, a ti te corresponde el querer ser juzgado conforme a Cristo. Y fíjate, en esta circunstancia, en el mismo Romanos 2:16, ahí más abajito, que termina este capítulo 2, la Escritura dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Cómo juzga Dios? Dios juzga por Jesucristo. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Siempre Dios va a juzgar conforme a Jesucristo. Él no va a juzgar conforme el hombre juzga. Él va a juzgar conforme a la obra redentora, santificadora, a la obra completa, eficaz, eterna, perfecta y completada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a favor de todo aquel que en Él cree, a favor de todo aquel que está dispuesto permanente y continuamente a aferrarse a Cristo por medio de la fe y aferrarse a la gracia en su conciencia por medio de la fe en Jesucristo, es decir, creerle a Él. Entonces, el versículo 3 y 4 nos dan dos opciones que queremos ver también el día de hoy. Hay personas que quieren estar bajo el juicio de Dios. Es decir, y piensas esto, hombre, a este hombre que es inexcusable, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Muy bien. Aquí hay una opción. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso habíamos visto. Y aquí vemos que, entonces la ira de Dios, ¿no es cierto?, estará sobre todo aquel que está relacionándose con Dios sobre la base, ¿no es cierto?, de mis propios méritos, de mis propias capacidades, del cumplimiento de mi propia justicia. Ahí irremediablemente tú te metes y te sometes al juicio de Dios. Y la pregunta es, si la misma palabra dice que los seres humanos somos inexcusables, ¿quién puede salir favorablemente absuelto en el juicio de Dios? El juicio de Dios. La ley nos fue dada por Moisés. ¿Usted recuerda cómo nos fue dada la ley por Moisés en el monte Sinaí? La ley nos fue dada por Moisés en el monte Sinaí. ¿Se acuerda usted cómo el propio Moisés y los israelitas comenzaron a ver cómo el monte se ennegreció, comenzó efectivamente a erupcionar, cómo comenzó a botar rayos y dice que la gente estaba absolutamente asustada, ¿no es cierto?, por lo que estaba sucediendo. Fíjate cómo el Señor da la ley. La ley viene con ira. La ley viene con una fuerza destructible. La ley viene a juzgar. La ley viene a acusar. La ley viene a matar. La ley manda al infierno. La ley lo que va a hacer es acabar con el ser humano. Eso es lo que hace la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros caemos bajo este juicio de Dios, si es que efectivamente todavía nos seguimos emparentando con Él a través de la ley. Pero mira, el versículo 4, con esto nos debemos quedar. O la segunda opción, aquí lo quiere mostrar la Escritura de lleno. No, la Escritura nunca ha querido mostrar la ira de Dios, porque Dios no es ira, porque la ira de Dios fue desatada sobre su amado Hijo Jesucristo por el amor que Él nos tuvo a ti y a mí. Por eso es que Él estuvo en la cruz y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él había tomado toda la maldad del ser humano sobre su propio cuerpo.
y ahora resulta que efectivamente Él estaba pagando nuestros males sin nunca haber pecado, para que nosotros podamos recibir ahora, una vez en resurrección, todos sus bienes. Esa es la gracia de Dios que efectivamente el Señor tiene que meternos en nuestra cabeza. Y aquí dice la Escritura, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia o longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, el método de Dios en el Evangelio no es el juicio de Dios. El método de Dios en el Evangelio es a través de las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Por dónde yo quiero ser enjuiciado? A través de las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, que no son más que características propias de Jesucristo, morando y viviendo en nosotros. Yo quiero conocer el corazón benigno de mi Padre. Yo quiero conocer la paciencia que Él es. Yo quiero conocer la longanimidad que Él es. Fíjate lo que dice aquí, ignorando. Ahí está el problema, porque el hombre ignora de esta benignidad, ignora de esta paciencia, ignora de esta longanimidad. Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios es tan grande para ti y para mí, que en lugar de meternos al juicio de Dios para aplastarnos, Él tiene la paciencia suficiente, muy paciente con muchos de nosotros duros de corazón, con muchos de nosotros carnales por excelencia, con muchos de nosotros infieles permanente y continuamente, pero Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Él sigue amándonos a pesar de nosotros mismos. Él sigue queriéndonos. ¿Por qué? Por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ya hizo la obra a nuestro favor. Él sabe que potencialmente hay un Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo no va a descansar hasta guiarnos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento aquí es la palabra metanoia. Ya hemos hablado de esta famosita palabra metanoia, que significa cambio de mentalidad. Es decir, lo que el Señor quiere es guiarnos por su benignidad con su Espíritu Santo a un cambio de mente, a que cambie nuestra manera de pensar, a que cambie nuestra manera de creer, para que cambie nuestra manera de vivir y para que cambien las circunstancias de nuestra vida y para que en lugar, ¿verdad?, de tristeza haya gozo, en lugar de cenizas haya dicha en el corazón. Esto es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Entonces hay dos opciones: o me someto al juicio de Dios, cuando yo efectivamente juzgo a los demás, porque creo que los demás son pecadores, pero yo soy santo, quien quiera que yo sea, o me someto a la benignidad, a la paciencia y a la longanimidad de mi Padre, que Él es quien me guía al arrepentimiento. ¿Sabes qué significa esto? Esto es un continuo presente. El trabajo y el ministerio del Espíritu Santo hoy es guiarte a ti, cada día, a cada momento, a esta mente, a metanoia, a la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que tú pienses como Él piensa, para que tú aceptes lo que Él dice que tú eres, para que tú aceptes lo que Él dice que Él ha hecho por ti, para que tú aceptes lo que Él dice que te ha dado todos los días de tu existencia y efectivamente tú puedas comenzar a recibir estos cambios preciosos y maravillosos que el Señor nos da. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es lo mismo aquí. Él nos guía hacia el arrepentimiento. Él nos guía hacia el arrepentimiento. El poder de las palabras del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón y después pronunciadas en nuestra boca, hermanos, son oro en polvo, ¿verdad? Para que efectivamente nosotros podamos alcanzar todos los beneficios de nuestro Dios. Pero fíjate lo que dice el versículo 5. Ahí viene el pero más allá de la longanimidad, más allá de la benignidad y más allá de la paciencia de Dios, hay un pero. Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido.
Y aquí el corazón no arrepentido es, Señor, perdóname por todos mis pecados. Sí, es parte, pero mi corazón no arrepentido es la mente no arrepentida, es la mente no cambiada, es seguir en la misma mente chueca, en la misma mente que no aprueba tener en cuenta a Dios, en la misma mente que es dura, que es incrédula y que prefiere creerle al mundo lo que ve, lo que toca, lo que huele, y no lo que Dios dice a través de su propia palabra, no dándose cuenta que Él es invisible y que su eterno poder y deidad se hace claramente visible a través de las cosas creadas. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Qué tremendo, ¿no? Es decir, la dureza de nuestro corazón, es decir, nuestra mente adámica, no cambiada, lo que hace es atesorar ira, como que es un tesoro la ira de Dios para mí. Atesora ira en lugar de atesorar, ¿verdad? Esta paciencia, esta benignidad, esta bondad que nos entrega la gracia de Dios para todos y cada uno de nosotros. Pero dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y aquí no está hablando de lo que tú haces, está hablando de lo que tú crees, porque dependiendo de lo que tú crees, eso es lo que vas a replicar haciendo. Cuando la escritura aquí dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, aquí se está refiriendo a esto. El Señor dice en el Salmo 62:12, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Es decir, si yo estoy en la misericordia de Dios que hemos visto hace un minuto, que tiene que ver con su benignidad, que tiene que ver con su paciencia, con su longanimidad, ¿verdad? Si yo estoy en Cristo, ¿no es cierto? Efectivamente la obra de Cristo se va a hacer realidad en mi propia vida. Es decir, Cristo, su eterno poder y deidad se va a ir manifestando en mi propia vida. Y de allí que las buenas obras, ¿verdad? Que efectivamente yo voy a comenzar a practicar, las buenas obras que yo voy a comenzar a experimentar, no son más que las obras de Cristo actuando a través de mí, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna. Muy bien, el Señor nos dará la vida zoe de su Hijo, vida eterna. Fíjate, esa es la vida que normalmente se expresa y se manifiesta en mi corazón, la vida de su amado Hijo Jesucristo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, es decir, a los que perseverando en Cristo Jesús. Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, perseverando en la fe. Es lo mismo. Aquí, de acuerdo con Romanos 1:17, dice, mas el justo por la fe vivirá, el nuevo hombre. El hombre justo vivirá por la fe. Y es equivalente a perseverando en bien hacer. Porque cuando yo estoy en la fe de Jesucristo, entonces yo persevero en las obras de Cristo. Yo persevero en bien hacer. ¿Buscan qué cosa? Buscan gloria, buscan honra e inmortalidad. Fíjate, gloria, honra e inmortalidad son adjetivos claros de Jesucristo. Buscan gloria, honra e inmortalidad. Cuando yo estoy buscando a Cristo, yo estoy buscando todo lo que le pertenece. Yo estoy buscando gloria, honra e inmortalidad. Pero el versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y fíjate, no obedecen a la verdad. Otra vez la palabra esta verdad es la que Cristo utilizó. Yo soy la verdad. Ira y enojo a los que no obedecen a Cristo. No es que no obedecen, es que no están bajo el imperio, bajo el poder, bajo la operación de Cristo en sus propias vidas. Eso es no obedecer a Cristo. No es el obedecer sus mandamientos, como nos hablan efectivamente en el Antiguo Testamento. Aquí es obedecer a la operación, a su poder, estar bajo sus leyes, estar bajo su capacidad, estar bajo su jurisdicción. A los que no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. O tú estás bajo el imperio de la injusticia, bajo el imperio de la maldad, bajo el poder y las leyes de Satanás y del enemigo, o estás bajo el poder, bajo el imperio
bajo la operación del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo Jesús. ¿A quién tú obedeces? A eso se refiere este obedecer. Estás obedeciendo, ¿no es cierto?, a esta mano maquiavélica que mueve los hilos de tu mente y de tu corazón en el hombre viejo, o estás obedeciendo al Espíritu Santo que te da el poder, la seguridad, la gracia, el amor, ¿verdad? Y todo lo que necesitas para que efectivamente puedas vivir una nueva vida conforme a la victoria que nosotros hemos recibido en Jesucristo. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Fíjate, aquí estamos hablando del ser humano, cuya lista de actividades vimos un poco más atrás, en donde vemos que todo hombre es inexcusable. Como todo hombre es inexcusable, ¿no es cierto? Y si no están efectivamente bajo este paraguas protector de Cristo, entonces la tribulación, la angustia sobre todo ser humano. ¿Acaso esto no es lo que está pasando hoy? ¿Acaso no hay tribulación y angustia hoy por todas partes? ¿Acaso no estamos viendo desazón en la gente, negativismo, y la visión de la gente es una visión negativa de que las cosas van a estar cada día peor? ¿Acaso la gente no está atribulada? ¿Acaso la gente no está angustiada? ¿Acaso la gente no está emproblemada? ¿Acaso la gente no ve opciones de salida? ¿Pero por qué? ¿Por qué todo esto? Y muchas veces nosotros a veces queremos aconsejar a la gente, ¿verdad?, en que deben tomar un curso de esto, en que deben tomar un curso de esta otra cosa, en que deben tomar cursos, en lugar de hacerles entender que el grave problema que nosotros estamos teniendo es que no estamos aprobando tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Estamos aprobando el tomar en cuenta lo que dice la ciencia, lo que dice la sabiduría humana, lo que dice la lógica del ser humano, y la consecuencia es tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Por qué? Porque si estamos en la mente equivocada, haremos las cosas equivocadas. Si creemos erróneamente, actuaremos erróneamente. Si creemos correctamente, actuaremos correctamente. Y esto para el judío y también para el griego. Pero fíjese, otra vez aquí, otro pincelazo de Jesucristo. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Quién es gloria, honra y paz? Nuestro Señor Jesucristo morando en mí y haciendo lo bueno. A todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que, hermanos, tengamos muy en cuenta esta perspectiva que el Espíritu Santo nos quiere dar el día de hoy. Nuestros males tienen que ver directamente, ¿verdad?, con en dónde nosotros tenemos anclada nuestra mente y nuestro corazón. Por la dureza de nuestro corazón, por nuestra manera de pensar, ¿verdad?, inflexible, que no ha cambiado, es que estamos viviendo todos estos males, no es por otra cosa más. Pero si nosotros permitimos que el Espíritu Santo, que es bueno, que es benigno, su longanimidad nos guíe hacia el cambio de mente, hacia la metanoía, y nos mantenemos en esta nueva mentalidad, en el Evangelio de Jesucristo, en la gracia de Dios, entonces lo único que te espera es gloria, honra y bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la eternidad. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.